Ahora sí. Muy bien. Oh, perdón. Un momentito. Denme un minuto, por favor. Y ahora sí. Ok, vamos a comenzar entonces. Y, y vamos a comenzar con esta parte que ya era lo que faltaba. Es referida a estos tres temas que son las aplicaciones lineales y multilineales, ¿no? Y las funciones y algo sobre funciones acotadas, ¿ya? Entonces vamos a... Les comento que no he podido conseguir el libro de Lima, el análisis en RN, del que más o menos he aprendido yo esta parte, pero como les digo, creo que está en la biblioteca de la carrera. Entonces, si alguien pudiera encontrar ahí, yo estoy intentando buscar en algún repositorio y en cuanto lo consiga lo voy a subir. Pero de todas maneras, lo que está en los libros de análisis en volumen 2 es más es exactamente, es, esencialmente es lo mismo, pero en ese libro solamente se trata el caso RN, entonces esa es la única diferencia, ¿no? Nosotros, digamos que en el libro de análisis en RN de Lima, lo que se hace es trabajar con el espacios vectoriales normados nomás. Entonces se hace una como que digresión más general, pero esencialmente es lo mismo. Pero bueno, rápidamente vamos a hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a tratar dos temas simultáneamente, yo diría, que sería el primero, el de las aplicaciones lineales, eh, lineales. Eh, en este caso, las continuas, ¿sí? Continuas. Por eso lo voy a colocar entre paréntesis. Y aquí paralelamente vamos a hacer también lo que son las funciones acotadas. Y al final vamos a hacer la parte de aplicaciones multilineales. ¿Ya? Funciones acotadas. ¿Sí? Entonces la idea es aquí tratar las funciones, eh, las transformaciones lineales T que van de un espacio vectorial normado en otro espacio vectorial normado. Estoy omitiendo las normas, pero se entiende que los dos tienen normas diferentes, ¿no? Y que tienen probablemente dimensiones diferentes y además que pueden tener dimensión finita o no, ¿sí? Aquí, en cambio, vamos a considerar las funciones que están definidas en un conjunto X, pero que toma valores en un espacio vectorial normado, ¿ya? Igual, dimensión finita o no, eh, y con una norma, ¿sí? Y este conjunto X puede ser cualquier conjunto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que observar es que el conjunto de estas funciones, bueno, y además aquí vamos a pedir, lo que vamos a pedir aquí es que sea lineal, no sea una aplicación lineal. Y aquí le vamos a pedir que sea acotada, ¿ya? ¿Sí? Eh, entonces, ustedes ya saben lo que significa que sea una transformación lineal, ¿no? Y esencialmente lo que nos está diciendo es que t de alfa más beta, bueno, voy a hacerlo con letras que ya he estado usando, x más y es igual a, y este es el principal objeto de estudio de la álgebra lineal, ¿no? ¿Sí? T por un lambda x, ¿no? Es igual a t o lambda tx. En cambio acá lo que vamos a hacer es considerar funciones acotadas. Y las funciones acotadas aquí vamos a entender como función acotada una función tal que todos los valores de la función están en una bola de centro cero y algún radio. Eso quiere decir esencialmente que la, los f de x, o sea, los valores de la función, en su norma, que lo voy a tomar con norma, bueno, lo voy a tomar con una sola norma, ¿ya? Porque para no estar escribiendo demasiado, va a ser menor o igual que algún n, ¿ya? Esto lo que nos está diciendo es que la imagen como conjunto que cae acá es un conjunto acotado según la definición que hemos dado y esto vale para todo x que pertenece a x. Entonces estos son
los dos tipos de funciones que vamos a tratar, ¿no? Entonces, esto es el primer aspecto, ¿ya? Luego vamos a otra cosa que vamos a notar en estos conjuntos, que son con los que más vamos a lidiar, es que ambos conjuntos también forman, si el conjunto de todas estas funciones tiene una estructura de espacio vectorial, es decir, aquí lo que vamos a hacer es considerar L, E, F. Así. Este va a ser el conjunto de todas las transformaciones de E en F, tal que T es lineal. T lineal. ¿Ok? Esto es entonces, este conjunto le vamos a llamar LEF. ¿Sí? Pero además vamos a pedirle que sea continuo. Entonces esto no solamente vamos a pedirle que sea lineal, sino además tiene que ser lineal continuo. ¿Sí? Entonces ese es el detalle que vamos a considerar. ¿Ya? T lineal continuo. Y acá el conjunto de todas estas funciones acotadas lo vamos a denotar con B de bounded, X, punto y coma, E. ¿Sí? ¿Qué sería el conjunto de todas las funciones de X en E, tal que F es acotado? Solo acotado. ¿Listo? Ok. Ahora, la razón por la cual vamos a considerar aquí las aplicaciones continuas es porque no siempre las aplicaciones lineales van a ser continuas, salvo en el caso de la dimensión finita, ¿no? Entonces eso es algo que lo voy a observar después para que lo noten, ¿listo? Entonces, pero nosotros, el caso que más nos va a interesar es este de las aplicaciones lineales continuas, ¿ya? Además, este conjunto lo puedo dotar de dos operaciones, ¿no? Que serían la suma. Por ejemplo, puedo definir una suma de transformaciones lineales, ¿no? De E en F, y obviamente esta suma la podemos, va a ser una transformación de E en F de nuevo, ¿no? Y va a estar definida como que a cada X le va a aplicar la suma puntual, que es T más S de X va a ser igual a TX más SX, así, ¿no ven? Y de la misma forma podemos definir la multiplicación de un escalar por una función t como una aplicación de E en F igual, que a cada x le va a asignar la aplicación lambda t, así, perdón, evaluado en x igual a lambda por tx, así, ¿no? Entonces, estas dos operaciones lo que hacen es tornar este conjunto, y eso ustedes lo van a comprobar, LEF, un espacio vectorial. Espacio vectorial. ¿Ok? Eso ustedes lo tienen que comprobar. Y lo mismo va a suceder aquí con las aplicaciones acotadas, ¿no? Podemos agarrar dos funciones, f más g, f y g, y podemos crear una nueva función de x en e. Así, ¿no? Y esto aplica a cada x, le va a aplicar la suma puntual, ¿no? F más g de x va a ser igual, de x va a ser igual a f de x más g de x, ¿no? ¿Sí? La costumbre es en general es omitir el paréntesis en las transformaciones lineales y no así en las funciones, ¿no? Eso es algo que ya lo deben saber de álgebra lineal, ¿no? Y igual una función, bueno, esto está mal, esto es de x en e, así. Y aquí igual podemos definir a cada x, le vamos a asignar lambda f, ¿sí? Evaluado en x va a ser igual a lambda por f de x. Ahora aquí un aspecto fundamental para que esto esté bien definido es que el conjunto de llegada tiene una estructura de espacio vectorial, aquí el f y aquí el e. Entonces, gracias a eso es que estos se tornan unos espacios vectoriales. Entonces, ustedes ahora tienen que demostrar, por ejemplo, que f más g y lambda por f también son funciones acotadas, eso no es difícil. Y aquí igual tendrían que demostrar que estas dos funciones estas dos funciones son transformaciones lineales, son lineales y además son continuas. Y eso tampoco es difícil por lo que ya hemos ido estudiando, ¿no? Entonces eso demuestra que este espacio, los b de x, e, es un espacio vectorial, ¿no? Esto también va a ser un espacio vectorial, ¿no? Por simplicidad, quiero que estoy considerando solamente el caso de espacios vectoriales reales, ¿ya? Aunque todo esto igual se puede extender al caso
complejo. ¿Listo? Muy bien, entonces, dicho esto, lo que podemos hacer con estos espacios, ¿no? Es comenzar a analizarlos en términos de su estructura, ¿no? Y si bien ya tienen una estructura de espacio vectorial, también podemos definir sobre ellos normas, ¿no? Y entonces acá para las transformaciones lineales, ¿no? Eh, nosotros podemos ayudarnos de una proposición, de la proposición que hemos demostrado la anterior clase, ¿no? Que nos dice que las transformaciones lineales continuas, ¿sí? Tienen esta propiedad, ¿no? Hemos demostrado, hemos hablado de que tenían esta propiedad. Bueno, está más arriba, creo. Esta, ¿no? De que existe un C, ¿no? Que cumplía eh, esta característica, esta de aquí. ¿No? Perdón, eso. Ahí. Entonces, un poco tomando en cuenta esta aplicación, bueno, perdón, esta, ¿no? Lo que nos está diciendo esto es lo que digo, lo que hemos demarcado aquí, ¿no? De que la función t está acotada en la esfera unitaria, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esas cotas y vamos a tomar la más pequeña, ¿sí? O lo que es lo mismo, perdón, vamos a tomar estos valores están acotados, entonces este conjunto está acotado superiormente como conjunto de números y vamos a tomar el más grande de ellos, el más grande de estos valores, ¿sí? Sabemos que existe, ¿no? Y por lo tanto lo que hacemos es, sabemos que existe el supremo y lo vamos a tomar, es decir, sabemos que hay un C que cumple esto para estos, ¿no? Entonces lo que les estoy diciendo, para que se entienda mejor, es lo siguiente, que dada una transformación lineal, lo que vamos a hacer es considerar ahora este conjunto, ¿sí? Fíjense, vamos a agarrar todos los TU, así, módulo de norma de TU, así. Esta norma es la que está en F, ¿no? Porque estoy en el codominio, pero vamos a considerarlo con tal que el módulo de U es igual a 1. Y este módulo, fíjense, perdón, esta norma ahora está en el E, porque estoy en el dominio. Entonces, este conjunto, como T es continua, por eso era importante que sea continua, ¿sí? Este conjunto es acotado, ¿no? Hay un C que hace que todos estos sean menores o iguales que ese C. Por lo tanto, va a existir el supremo, ¿no? Y ese supremo es el que vamos a definir como la norma de este T, así. ¿Ok? Y entonces esta va a ser, esta es la que naturalmente sería una norma eh, para este espacio vectorial. Entonces ustedes como ejercicio tienen que demostrar que efectivamente esto define una norma en este espacio de las aplicaciones continuas de E en F. ¿Ok? Y acá, en el espacio de las funciones acotadas, va a pasar algo de lo mismo. Fíjense que es muy análogo lo que pasa, ¿no? Como la función es acotada, este conjunto de los f de x, tal que x está en el x, este conjunto, así, está, perdón, en norma, ¿no? Me estoy equivocando, esto es en norma, así. Este conjunto, eh, así, tal que x está en x. Como está acotado, este conjunto es un conjunto acotado, ¿no? Y por lo tanto podemos definir la norma de f como así, ¿no? Entonces esto lo que ustedes van a demostrar es que esto ahora también define una norma, una norma en, eh, en bxe, ¿no? Las aplicaciones acotadas, ¿no? Entonces fíjense cómo se va dando un paralelismo. Y lo mismo va a pasar con las multilineales. Hubiera hecho de los tres, pero tal vez se nos enzolla un poco, ¿no? Ahora, una cuestión importante que va a comenzar a suceder aquí, dentro de este contexto, es lo que sería, esto ya torna entonces a esto en un espacio vectorial normado, ¿no? Entonces, y lo mismo acá. Entonces uno estaría interesado en saber qué características tiene ese espacio vectorial normado, ¿no? Ok, entonces un aspecto importante es que esta norma en particular va a tener una particularidad.
¿no? Tiene algunas características adicionales, ¿no? Que, por ejemplo, si yo tomo la composición de dos transformaciones lineales T y S, ¿sí? ¿No? La composición, ¿no? Recuerden que la composición no se escribe desde dondito cuando tenemos transformaciones lineales, ¿no? O no se acostumbra, ¿no? Y esto va a ser siempre menor o igual que la norma de S por la norma de T, así, ¿ok? Esta es, por ejemplo, una propiedad que van a tener las transformaciones lineales, ¿sí? Y otra propiedad que va a tener es que la norma de Tx siempre va a ser menor o igual que la norma de T, que es la norma de la transformación lineal, por la norma de X, así, ¿ok? Entonces, esto es algo que siempre se va a dar, ¿no? Entonces, yo les pregunto ahora, y lo voy a dejar en abierto, ¿habrá algo parecido aquí que relacione la norma con lo de la composición, ¿no? Parece que sí, pero no es exactamente del mismo tipo la relación, ¿no? Entonces, eso es como un ejercicio, este ejercicio, sacar propiedades análogas, pero para la norma de funciones, ¿no? Ahora, esto obviamente vale cuando T y S son transformaciones lineales continuas, ¿no? ¿Sí? Por eso es que aquí yo presupongo la continuidad para que todo esto tenga sentido, ¿no? Y X está en el E, ¿no? Ahí, ¿no? Por si acaso. Y aquí tienen que sacar propiedades análogas, o sea, ¿qué va a pasar con la composición, ¿no? Aquí entonces la pregunta es, ¿habrá alguna relación entre una composición, ¿no? Así, ¿no? Obviamente aquí, bueno, esto está mal, ¿no? Esto está mal, perdón, aquí me he equivocado. Esto está muy mal, porque esta composición no está definida aquí, ¿no? No está bien definida. El T tiene que estar en las transformaciones lineales de E en F, así, ¿ok? Y el G, perdón, el S tiene que estar en las transformaciones lineales de el F, ¿no? Pero en algún otro espacio que le vamos a llamar G, ¿no? X tiene que estar en el E. Así, cuidado con eso, ¿ya? Y aquí igual, o sea, si ustedes tienen que preguntarse, ¿será que hay algo parecido así? ¿No? Que relacione la norma de esto, así, ¿no? Con la, digamos, la norma de F y la norma de G, así, ¿no? Pues eso va a depender mucho, ¿no? Porque F, recuerden que va de cualquier conjunto a E, ¿no? Y este G tendría que tener como dominio E, ¿no? Y también ser acotada e ir a algún espacio vectorial F, ¿no? Entonces eso es lo que tendrían que analizar. Pero se van a dar relaciones análogas y ustedes las van a analizar, ¿ya? Muy bien, entonces con estas, otra de las preguntas que va a surgir ahora es, bueno, ok, ahora tengo un espacio normado, por lo tanto ya puedo hablar de convergencia, de conjuntos abiertos, cerrados, compactos, conexos, pero de este conjunto, ¿no? Entonces uno se preguntaría, bueno, en este contexto, ¿qué significaría que una sucesión T sub n converge, por ejemplo? Converge a T, a una aplicación T, ¿no? Si quieren ponerlo de modo sintético, ¿no? ¿Qué significa que una sucesión converja a T en el espacio LEF, ¿no? Punto y coma F. Y aquí podría surgir la situación análoga. ¿Qué significa que una secuencia de funciones converja a un F en el espacio vectorial normado B, X, E? Así, ¿no? Entonces esas son preguntas muy naturales que surgirían, ¿no? ¿Cómo sé esto, ¿no? ¿Qué significa esto exactamente cuando tengo transformaciones lineales que convergen, ¿no? Y, y bueno, todo es un tema de interpretación, ¿no? En realidad aquí lo que va a entrar en acción es la noción, las dos nociones importantes de la convergencia, lo voy a colocar entre paréntesis, ¿no? Convergencia, de la convergencia. Los dos tipos fundamentales de nociones de convergencia de sucesiones de funciones son la convergencia puntual y la convergencia uniforme, ¿ya? Voy a hacer los dos en paralelo. Uno es la convergencia puntual, ¿no? La primera noción importante de convergencia de sucesiones de funciones, porque fíjense que los dos son funciones. Uno es la convergencia puntual, ¿ya? Y para eso vamos a considerar un escenario muy general, ¿ya? Muy general en el cual vamos a tener una sucesión H sub n, ¿sí?
Pero esta sucesión h sub n van a ser de funciones que van a ir de un conjunto X a un espacio vectorial normado E. ¿No? Lo estoy haciendo en el contexto más general, aunque seguramente ustedes lo han estudiado en cálculo 1 o en cálculo 2 o en análisis para funciones, ¿no? De R en R. ¿Sí? Pero yo simplemente lo estoy recordando. ¿Ya? Entonces tengo una función hn de x en E, ¿no? Y una h que va igual de x en E. ¿Ok? Entonces vamos a decir que diremos, ¿no? Diremos que eh, h sub n converge a h, así, puntualmente, ¿no? Puntualmente, este es el término que se utiliza, o punto a punto, ¿no? Cuando si ustedes agarran, sí, ¿no? Sí, cuando ustedes agarran un x, ¿no? Sí, para todo, para todo x que ustedes toman en el conjunto x mayúscula, ¿no? Ustedes van a tener el siguiente hecho. La sucesión de los valores h sub n de x evaluado en x va a converger a h de x. Eso es lo que se denomina la convergencia puntual. ¿Sí? Para cada punto, la sucesión de valores se acerca al valor de h de x. ¿No? Gráficamente, si quieren, lo podemos ver de esta manera. Ustedes tienen una sucesión, bueno, lo voy a intentar dibujar ya. Tienen una sucesión en los números reales, ¿no? Tienen una sucesión de funciones, ¿no? Y para distinguirlas un poco la sucesión del límite, el h, que es el límite, lo voy a dibujar con, perdón, el h lo voy a dibujar con naranja, bueno, mejor con verde. Este va a ser el límite, el h, ¿no? Y sucede que se están acercando a ella funciones, ¿no? Entonces hay el h1 que sería este, ¿no? h1, ¿no? h2, ¿no? h3, ¿no? h4, podría ser así, ¿no? Y así sucesivamente se están acercando. Entonces la noción de convergencia puntual se refiere al siguiente tipo de convergencia. Cuando ustedes agarran un valor específico del dominio, ahí es un X cualquiera, ustedes proyectan esto y hacia arriba, crean una línea, así. Entonces, al hacer el corte a estas gráficas, lo que va a aparecer son la sucesión de las imágenes, ¿no? En este caso lo he hecho con amarillo. Entonces, el H1 empezaría aquí, ¿no? Este sería el H1X, así. Luego vendría el H2, que estaría por acá, ¿no? Este sería el H2X, ¿no? Y así se está formando, fíjense, una sucesión. H1, H2, luego viene el H3, que estaría más cerca, ¿no? Ahí estaría el H3 de X, ¿sí? Y así sucesivamente, el H4 estaría, creo que cruza incluso, ¿no? Entonces la idea de la convergencia puntual es que si para cada punto hacemos esto, la sucesión que resulta del corte se está acercando al H, a este de aquí, a ese que es el valor de la función, es decir, este es el H de X. Entonces, eso es lo que se llama puntualmente, punto a punto va pasando eso, ¿listo? Y la otra noción de convergencia importante que hay es la convergencia uniforme. Entonces, mismo escenario, ¿no? Una función converge a un límite, que es el h, ¿no? Antes que me olvide, generalmente esto se lo denota así, h sub n converge a h y aquí se le pone una p de puntual, ¿no? Entonces, es lo que se estila a veces escribir, ¿ya? Ahora, sobre el mismo escenario, una sucesión y una función límite, vamos a decir, diremos que nuestro h sub n converge a h, pero esta vez uniformemente. Esta es una condición más fuerte, uniformemente. ¿No? Si ocurre lo siguiente, y esta definición ya es un poco más no es tan trivial, pero lo vamos a interpretar, ¿sí? Y aquí es una definición epsilon delta. Para todo epsilon mayor que 0, ¿no? Tiene que existe un n, le voy a llamar n mayúscula, ¿ya? Mayor que 0, tal que, ¿no? Si n es mayor que este n,
mayor o igual, ¿no? Entonces tiene que suceder lo siguiente. Entonces el módulo de h sub n de x, ¿no? Menos el h de x, ¿no? Tiene que ser menor que epsilon, pero tiene que ser menor epsilon para todo epsilon. Para todo x, perdón. Para todo x que está en x. Así. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se denomina la convergencia puntual. Perdón, la convergencia uniforme. ¿Cómo se interpreta esto? Porque esto tiene que tener una interpretación, ¿no? Entonces, para poder interpretarlo, en este no ha habido problema porque es muy claro lo que está diciendo. Para cada x la sucesión esta tiene que converger. Pero este ya hay que tener algo de cuidado, ¿ya? Porque hay que interpretar lo que está escrito aquí, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es lo siguiente. Si nosotros tomamos esto así directamente, simbólicamente, difícilmente lo vamos a entender. Lo que tenemos que hacer es esto un poco, escribirlo de una forma diferente, ¿ya? Entonces, esto de aquí, eh, 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 en términos de, como aquí estamos hablando del módulo, lo que nos está diciendo es que este h de x, perdón, este hn de x está en la bola de centro h de x y radio epsilon, ¿no? Es decir, esto nos está diciendo que h sub n de x pertenece a la bola, ¿no? De centro h de x, ¿no? H de x y radio epsilon. Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿se acuerda? Por la definición de bola. Pero esto tiene que suceder para todo x simultáneamente, ¿no? Donde el epsilon está fijo para todos los x, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir hacer una interpretación, ¿sí? Si por un momento imaginamos que esto es R, que el E es R, esto, en ese caso, ¿no? Lo voy a colocar entre paréntesis, ¿no? Si E es igual a R, si E fuera igual a R, nosotros sabemos que las bolas son intervalos. Entonces, esto nos estaría diciendo que el hn de x tiene que ser menor que h de x más epsilon y mayor que h de x menos epsilon, ¿no? Tendría que estar en ese intervalo. Entonces, con la ayuda de esto que es, esto es lo mismo que esto, pero en el caso de los números reales, ¿no? Esto es en el caso de cualquier conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo esencialmente esto gráficamente? Tengo aquí, voy a dibujarlo. Es el mismo escenario anterior, ¿no? Donde estamos con una función límite, que va a ser esta de nuevo verde, ¿sí? Esta va a ser, digamos, nuestro h, ¿sí? Y lo que nos está diciendo esto es que toda la sucesión a partir de cierto n tiene que estar dentro de estos dos valores. Entonces, ¿qué son estos dos valores? ¿No? Eso lo que hace es definir una especie de franja. Lo voy a hacer con otro color, ¿ya? Eh, digamos con zojo, ¿no? Entonces, lo que hace es este epsilon, dado el epsilon, ese epsilon va a definir una amplitud, así. Y eso me va a definir una franja, así. Una franja de tamaño epsilon. Más o menos. Hacia arriba y hacia abajo igual. Disculpen si no es muy preciso mi pulso, pero más o menos esa es la idea, ¿ya? Entonces, dado cualquier epsilon, me dice, la idea, a diferencia de esto, es que para cada x tiene que converger. Aquí no, aquí es diferente. Aquí me doy un epsilon y eso me va a crear una franja alrededor de h, ¿no? Y luego voy a tener la sucesión, ¿no? Pero la sucesión puede ser de diversa manera. El primero puede ser así, por ejemplo. Este debe ser el h1, ¿no? Luego el h2 puede ser así, ¿no? H2, ¿no? Luego el H3 puede ser así, ¿no? Pero lo que nos está... Ah, perdón. El H3 puede ser así. Ah, y es el H3, ¿no? Lo que nos está diciendo la definición de convergencia uniforme es que para este epsilon, a partir de algún n, todas las sucesiones se van a entrar en esa franja, ¿no? Por ejemplo, el H1 no cumple esa condición para este epsilon, ¿no? No está totalmente metida en la franja, ¿no? Porque lo que está diciendo esto es que toda la función h tiene que, en todo lado, tiene que estar metido aquí adentro, durante todo. ¿Se dan cuenta? El H2 tampoco, porque aquí hay un pedazo que sale,
¿sí? En cambio, el H3, fíjense, está totalmente metida en la franja. Entonces, esa sí cumple esta condición. Y lo que me está diciendo es que a partir del 3, por ejemplo, podría ser, o podría ser un valor más grande, todas las otras tienen que caer dentro de esa franja. Por ejemplo, esta sería, digamos, el H4. Y si a partir de ese valor todas caen dentro de la franja, H5, digamos, ¿no? H6, así, este sería el H6, por decir, ¿no? Algo así. Pero caen dentro de la franja, excepto los primeros dos. Ah, entonces esto es, vale, ¿no? A partir del segundo entrarían todos dentro en la franja, ¿no? Si yo hago la franja más pequeña, ¿no? Entonces lo que tengo que considerar es que más pequeña, la mitad, algunos ya no van a entrar de estos que estaban antes, valían, pero a partir de cierto valor sí, ¿no? Entonces la convergencia uniforme se refiere a un aspecto global de la convergencia en este sentido, ¿no? De que las funciones se van acercando pero uniformemente, y esa uniformidad la determina el épsilon y la franja, que la tengo que ir estrechando cada vez más y más, y todas las funciones se tienen que ir entrando, pero todas juntas, ¿se dan cuenta? Todas juntas tienen que entrar en todo su dominio. A diferencia de acá, que es diferente, es puntualmente nomás. Lo que ocurre en otros lados no me importa aquí. Lo que me importa es que para cada valor converja. Lo demás, cómo se acerque, no nos importa. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las dos nociones de convergencia más importantes que hay en términos de convergencia de funciones. ¿Sí? Y volviendo entonces a nuestro tema, la pregunta que surge aquí es, por ejemplo, ¿qué significa que T sub n converge a T? ¿No? ¿Y qué significa que una sucesión converja a F? ¿No? Entonces, eso nosotros lo vamos a poder interpretar en términos justamente de la convergencia uniforme. ¿Sí? Porque sucede que si nosotros analizamos esta definición de convergencia en términos para transformaciones lineales, ¿qué significa que T sub n converja a T? ¿No? Significa que, por definición, para todo epsilon mayor que 0, ¿no? Existe un n mayor que 0, tal que, ¿no? Si n es mayor que este n, entonces, ¿no? El módulo de T sub n menos T, así, es menor que epsilon. Eso es lo que significa la convergencia para nosotros, ¿no? En términos de la norma que ya tiene este de aquí. Pero si lo traducimos esto al lenguaje a la norma que corresponde, esto norma lo que me está diciendo es que, ok, esto de aquí sabemos qué es, ¿no? Sabemos lo que significa, porque ya lo hemos definido. Esto significa que el, el supremo del conjunto de el norma de T sub n menos T aplicado a x, tal que el módulo de x es igual a 1, esto es menor que epsilon. ¿Se dan cuenta? Porque esta es la definición de norma, ¿sí? Pero esto es el supremo, entonces esto es mayor o igual, bueno, a ver, lo voy a hacer un poquito, permítanme usar una terminología un poquito más simplificada de esto para que entre todo en una línea y se entienda. Esto lo puedo escribir así, ¿no? Esto es el supremo del módulo de T sub n menos T aplicado en x, ¿no? Así, módulo, pero para el módulo de x igual a 1. Esa es una terminología alternativa y esto es menor que epsilon, ¿no? Pero esto es mayor o igual que cualquiera de estos. Es decir, esto va a ser módulo de T sub n de x, haciendo ya operaciones, menos tx, ¿no? Así, ¿sí? Pero esto solamente para todo x, eh, tal que el módulo de x es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Entonces lo que nos está diciendo esto al final de cuentas es eh, que para todo epsilon existe un n tal que se va a dar esto, pero para todos estos de aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, es decir, para todo x. Ahora, ¿quiénes son estos de aquí? Es la esfera la esfera unitaria que le hemos llamado S, ¿no? S es la esfera unitaria, ¿sí? Entonces, para todo x que pertenece a S, ¿qué va a pasar? El módulo de T, perdón, la norma de T sub n
T sub n de x menos tx, ¿sí? Es menor que epsilon. Y esto no es nada, fíjense, esto no es nada más que esto, ¿no? Fíjense, esto es justo esto. Solo que aquí tomamos no todo el dominio, ¿sí? No tomamos todo el dominio de mi transformación lineal, sino solo la esfera unitaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la convergencia en este espacio de las transformaciones lineales, ¿no? T sub n converge a T, sí y solo sí, la vamos a traducir en términos de convergencia uniforme. T sub n converge uniformemente. Ah, me olvidaba. Esta es la terminación. Para la convergencia uniforme que hemos hecho aquí, la terminología que se va a utilizar es esta. H sub n converge a H uniformemente. Una U. ¿Listo? O unif también le pueden colar encima, ¿no? Entonces, T sub n converge a T en el espacio de las transformaciones lineales, ¿no? En el espacio de las transformaciones lineales, en LEF, ¿no? Sí, solo sí, converge como función a T uniformemente, pero en la esfera, así, en ese, ¿no? Es decir, lo que he escrito aquí simbólicamente, estoy diciendo que T sub n converge a T uniformemente, en la esfera unitaria, no en todo el dominio. ¿Ok? Esto es importante no olvidar, ¿no? Entonces, fíjense, hemos traducido la noción de convergencia abstracta con la norma que teníamos a la noción de convergencia uniforme, pero no en todo el dominio, sino en la esfera unitaria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Qué sucede en el caso de las funciones? La convergencia de funciones. Pues sucede algo de lo mismo, ¿no? Lo único que tenemos que recordar es que f sub n va a converger a f en esta norma, ¿no? Sí, solo sí, para todo epsilon, fíjense que es exactamente lo mismo. Existe un n mayor que 0, tal que, y es totalmente análogo, mayor que n, entonces f sub n menos f es menor que epsilon. ¿Por qué? Porque al final, al cabo, estamos con la noción abstracta de convergencia, ¿no? Es decir, con norma. Pero la norma, nosotros sabemos cómo funciona esta norma, ¿no? Y esa norma funciona de la misma manera que acá. No, bueno, parecido, ¿no? ¿Cómo está definida la norma? Como el supremo, ¿no? Lo voy a escribir así, perdón, ¿no? Como el supremo, ¿no? De los f sub n de x, bueno, en realidad sería así, f sub n de menos f de la función de x, así, esto, ¿no? Pero para todos los x en su dominio esta vez. El dominio ahora es todo, ¿no? Así que ese es el detalle diferente de acá, que aquí solamente esto vale para los que tienen norma 1, porque ahí nomás hemos definido su norma, ¿no? Y esto, como es el supremo, es mayor o igual que esto, ¿no? F sub n de x menos f de x. Así, ¿no? Y entonces, ¿qué dice aquí? Nos dice que para todo x que pertenece a, en este caso, todo el conjunto, ¿no? El f sub n de x menos f de x es menor que epsilon, desde el n, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Pues lo mismo que aquí, ¿no? Nos está diciendo, entonces podemos concluir que f sub n converge a f en el espacio vectorial de las funciones acotadas de x a e, ¿no? Sí, solo sí, ¿no? Y esa es la gracia, ¿no? Sí, solo sí, sí y solo sí, ¿no? El f sub n converge a f uniformemente a f, así, en todo su dominio, en x, ¿sí? ¿No? Entonces eso es lo que nos está diciendo, ¿no? F sub n converge a f uniformemente, ¿sí? Pero en todo su dominio, en todo su dominio. No solamente en la esfera unitaria como acá, ¿no? Dominio. ¿No? Entonces, esto es, así es como ya se establecen los análogos, digámoslo así, de las nociones topológicas,
en los dos, ¿ya? En realidad, ustedes pueden demostrar incluso algo más general, y esto sería un ejercicio, ¿no? Ejercicio. Ustedes pueden demostrar que en este caso, solo para este caso de las transformaciones lineales, eh, pueden demostrar que no solamente esto va a valer para la esfera unitaria, en realidad va a valer para, podemos cambiar el S por cualquier subconjunto acotado, ¿sí? Entonces, S podemos cambiar por un conjunto acotado. Es decir, igual va a seguir siendo válido esto. Un conjunto acotado o cualquier conjunto acotado, ¿no? Eso es algo que lo pueden ustedes analizar, ¿no? Es decir, T sub n va a converger a esto si esto converge uniforme en cualquier conjunto acotado, ¿sí? Esos son equivalentes, ¿no? Es decir, podemos cambiar el S por conjunto acotado, igual va a ser equivalente esto, ¿no? Aquí no, eso no tiene, ya no es tan importante porque la convergencia se da en todo X y por lo tanto, ¿no? Una cosa que me olvidaba mencionar aquí respecto a la convergencia uniforme, que lo voy a colocar entre paréntesis aquí de nuevo, ¿no? Y que es importante que ustedes lo analicen, es que si una secuencia H sub n converge uniformemente a una H, ¿no? A una H, entonces va a converger puntualmente. H sub n converge puntualmente a la secuencia H, ¿sí? Pero la recíproca es falsa. La recíproca es falsa, ¿no? Entonces, eso es algo que les voy a pedir que ustedes lo investiguen, ¿no? Pero van a encontrar un montón de ejemplos de esto, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante es rescatar, ¿ok? Muy bien, ahora, algunas cosas que es importante que ustedes siempre lo tengan presente, ¿sí? Primero, respecto a las transformaciones lineales, es decir, el lado izquierdo, se refiere a la representación matricial, ¿no? El hecho de que nosotros hayamos definido una norma para las transformaciones lineales, lo que nos va a posibilitar es que podamos definir a través del isomorfismo lineal que hay entre transformaciones lineales y matrices, ¿no? Podemos definir también lo que serían las normas de las matrices, ¿no? Entonces, no quiero hacerlo eso muy detalladamente porque algunos aspectos ustedes ya los deberían conocer bien. Es decir, un aspecto que es importante que ustedes siempre los recuerden. Obviamente aquí estamos ya seduciéndonos únicamente al caso en el que E y F son de dimensión finita, ¿no? Dimensión finita, ambos. En este caso de la dimensión finita, cuando E y F son de dimensión finita, este espacio de las transformaciones lineales, ustedes saben, por álgebra lineal, por los cursos de álgebra lineal, el espacio vectorial de las... Podemos encontrar una base para este espacio vectorial para el espacio vectorial de las transformaciones lineales, ¿no? La forma, para no hacerlo muy grande, muy largo, es que si yo agarro mi E, ¿no? Este E yo lo puedo considerar que está generado por un conjunto finito, ¿no? Span, digamos, de un U1 hasta un UM, digamos, ¿no? UM. Digamos que el E tiene dimensión M, entonces está generado por un conjunto de vectores. El F igual está generado por un conjunto de vectores, ¿no ve? Es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces le voy a llamar B1, ¿no? Hasta un, digamos, BM, B sub n, ¿no? Uno tiene dimensión n y el otro tiene dimensión n, ¿ok? Entonces, cuando tenemos esta situación de que los dos son de dimensión finita, nosotros podemos establecer con la ayuda de esta base un isomorfismo entre las transformaciones lineales de ENF y el conjunto de las matrices, ¿no? Me refiero a que
podemos podemos agarrar el espacio, bueno, no sé qué símbolo ustedes han utilizado, pero el conjunto de las transformaciones lineales de n por m. Así se lo suele denominar. En otros libros van a encontrar así m de n por m, r, ¿no? Hay diferentes notaciones que ustedes, las transformaciones lineales, otros lo usan con subíndices, m sub n por m, así, ¿no? En fin, ustedes van a encontrar una serie de notaciones para este espacio, ¿no? De las transformaciones lineales, ¿no? Ahora, ¿cómo se establece ese isomorfismo, ¿no? Ustedes agarran una transformación lineal de E en F, ¿no? Y como este E está generado lo que hacemos es crear una, una matriz de la siguiente manera, ¿sí? Lo que hacemos es agarrar la base, ¿no? Aquí tengo una base, digamos, la base del E eran los U1, UM, ¿no ve? Entonces aquí, digamos, T del U1, ¿no? El T del U1 es un elemento de F, entonces este elemento de F lo voy a escribir, lo tengo que escribir como una combinación lineal de los B1, Bn, ¿no? Entonces ahí van a aparecer, por ejemplo, ya los elementos de la matriz A11, B1, ¿no? A más A 21, B2, así, ¿no? El primer índice se va a referir el segundo subíndice se va a referir al primer vector y el primer índice se va a referir a la suma, ¿no? Esto ustedes ya lo tienen que, bueno, lo voy a hacer mejor en general, ¿ya? Para que no escribamos mucho. Voy a agarrar un T U sub I, digamos, ¿no? Un T, ya, un T de U sub I. No quiero utilizar el I porque aquí voy a tomar sumatoria, entonces voy a tomar el ya, TU sub T sub J, TU sub J, ¿ya? El TU sub J lo vamos a escribir como una suma, ¿no? Entonces va a ser A sub 1J, así, ¿no? El segundo índice va a ser el indicador de este vector y esto va a ser B1 más, ¿no? A sub 2J, ¿no? B sub 2, así, más y así sucesivamente, más A sub 2, A sub sería dimensión n, entonces sería A sub n, nj, así, p sub n, ¿no? Entonces fíjense que estos escalares, esto lo voy a hacer para cada j, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es crear los términos de una matriz, ¿no? Entonces esto automáticamente, esta forma, esto lo vamos a hacer para todo j, ¿no? Para todo j desde 1 hasta m. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y entonces ahí va a aparecer una matriz, ¿no? Matriz A sub ij, así. Y esta es la que se llama la matriz de T respecto a las bases estas, ¿no? Que serían E, D, E y F, ¿no? Entonces, esto establece una correspondencia, ¿no? Entre las matrices, entre las transformaciones lineales, digamos, ¿no? A cada T que pertenece a las transformaciones lineales, le va a asignar una matriz, ¿no? La matriz de T, construida de esta manera, ¿no? Y lo que ustedes pueden, y al revés también, esto estaría en el conjunto de las matrices de n por m, ¿no? Así. Y al revés también va a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, si ustedes ahora agarran es decir, va a haber también al revés. Si ahora agarran una matriz, ¿no? Es decir, tomamos ahora una matriz A que pertenece a Rn por M, así, ¿no? Ustedes pueden definir ahora, ¿no? Definimos. Vamos a definir
definimos una aplicación que le vamos a llamar T sub A, digamos, ¿ya? Que va a ir de E en F, ¿sí? ¿Y cómo va a estar definida esta T sub A? Pues miren, ya tengo dada la matriz. Entonces lo único que hago es definir, bueno, entonces este T sub A, para definir una transformación lineal es suficiente definirlo en la base. Ustedes saben eso de álgebra lineal, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es definir en el UJ cómo lo vamos a definir. Ok, entonces tomemos la columna de este, porque esto corresponde a la columna de la matriz, ¿no? El J, el segundo índice se refiere a la columna, aquí estoy diciendo columna fija, ¿no? Entonces tomo la matriz, tomo su columna y a partir de los elementos de la columna construyo este vector, que sería A1J, fíjense que es el mismo del anterior, B1 más, ¿no? Y así sucesivamente, ANJ, ¿no? BJ. Listo, entonces ven, y así definimos para cada J, ¿no? Para todo J que va de 1 a M, definimos de esa manera la transformación T sub A, ¿no? Entonces eso define ya digámoslo así, la vuelta, ¿no? Esto lo voy a usar así. Esto sería la ida. A cada T le asigna su matriz construida de esta manera de aquí arriba. Y al revés también, a cada A que pertenece a R, a las matrices de N por M, le podemos asignar ahora de esta manera que acabo de describirles, le podemos asignar una, y ahora sí sería así entonces, ¿sí? ¿No? Le podemos asignar esta transformación lineal T sub A, que pertenece a las transformaciones lineales de E en F. Así, ¿no? Entonces, si a este le llamo phi, este sería su inverso, phi a la menos 1. Así, ¿no? Entonces, esto lo que hace es establecer un isomorfismo entre el conjunto de las transformaciones lineales y el conjunto de las matrices, ¿no? Y este isomorfismo es lineal, es decir, esto es una transformación lineal, eso ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Y por eso es que hablamos de un isomorfismo entre este espacio vectorial y este espacio vectorial. ¿Se dan cuenta? Un isomorfismo, ¿ok? Y ese isomorfismo lo que va a hacer es que podamos trasladar de las normas que... Ahora, estos tienen también sus propias normas, ¿no? Pero el tipo de normas que hemos construido acá, las puedo llevar aquí, ¿no? Eso es lo que me va a permitir este isomorfismo, ¿no? Es decir, cuando ustedes tienen un espacio vectorial normado, digamos aquí E, ¿no? Pero digamos que este es un espacio vectorial normado y aquí tenemos un F, pero este no es un espacio vectorial normado, ¿no? ¿Ok? Entonces, sucede que esto me va a dar una transformación lineal que le voy a llamar T, ¿ya? Esto es un ejercicio, no lo voy a hacer el detalle. El detalle es que este E es un espacio normado, tiene un espacio normado. Normado. Y este F no necesariamente es solamente un espacio vectorial. ¿Ya? Pero sucede que este T no es cualquier T, este T es un isomorfismo. Pero, bueno, lo voy a bajar aquí porque si no, no voy a poder escribir bien. Esto lo voy a bajar aquí. Ahí, ¿no? Sucede que este T es un isomorfismo, pero no un isomorfismo solamente un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿no? De, eh, eh, de espacios vectoriales, ¿no? No puede ser un homeomorfismo no puede ser porque este no tiene una norma, no necesariamente, de espacios vectoriales, ¿no? ¿Ok? ¿Qué hora es? Bien, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Y esto lo voy a dejar como un ejercicio para ustedes, ¿no? Sucede que si yo tengo un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿no? Es decir, es una biyección lineal, ¿no? Con inversa lineal, yo puedo crear una norma, ¿no? Puedo construir una norma para mi espacio que no está inicialmente normado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ejercicio consiste, ejercicio, y este es un muy buen ejercicio, ¿no? Demostrar que a partir de la norma, a partir de la norma en E, y con la ayuda del isomorfismo, ¿no? Y el isomorfismo T, lo voy a abreviar como iso T, ¿no?
podemos construir una norma, eh, construir una norma en F. ¿Ok? Entonces, eso es algo que ustedes lo pueden demostrar, ¿no? Este es un muy buen ejercicio para ver si se han entendido las ideas, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que podemos hacer es de las normas que yo tengo en L, de la norma que yo he podido construir aquí como antes, es decir, así, ¿no? Eh, eh, con esta definición, ¿no? Con esta, ¿no? Nosotros vamos a poder inducir diferentes tipos de normas al espacio que no lo tengo inicialmente normado, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, si yo ahora hago en lugar del E, tomo el espacio, en lugar de este E, tomamos el espacio L de las transformaciones lineales de Rn en Rm, digamos, ¿no? Así, ¿no? ¿Sí? Entonces, o al revés mejor, porque si no, nos va a coincidir las, así, M, N, así. Hagámosle jugar este, es el de E, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver es que esto, aquí hay un isomorfismo, hemos definido un isomorfismo, ¿no? Un isomorfismo que esto me aplica al conjunto de las matrices de N por M, así, ¿no ve? Entonces, este ya sabemos que es un espacio normado, dependiendo de cómo yo normo el Rm y cómo normo el Rn, esto ya lo puedo volver un espacio normado, ¿no ve? Si yo tengo una norma para Rm y una norma para Rn, esto me va a dar una norma para este espacio, ¿no ve? ¿No? Entonces, esas diferentes selecciones que yo puedo hacer para las normas de Rm y Rn, que me van a generar una norma para este, automáticamente me va a generar una norma de este, por este isomorfismo que le voy a llamar phi, ¿no? Digamos, ¿no? Este es normado, este no es normado, pero la norma que yo tengo ya aquí me va a inducir una norma aquí utilizando este ejercicio. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, eso me va a dar una mayor flexibilidad a la hora de poder darle normas a este conjunto. Porque aquí de forma muy sencilla, aquí podemos definir normas, porque esto también lo puedo ver como un espacio, o sea, a lo que me refiero es lo siguiente, ¿no? Lo voy a hacer aquí de una vez para no pasar de página. O lo puedo hacer aquí al lado, lo he dejado para el otro, pero bueno, ya, ni modo. Lo voy a hacer aquí, ¿no? Este espacio de acá, ya le puedo denotar, ya lo puedo poner normas, pero las normas, digamos, más sencillas, ¿no? Por ejemplo, porque recordemos que si yo tengo miren, si yo hagas una matriz A, digamos, ¿no? Así, y lo veo como así, A11, ¿no? A1N es de 1M, A1M así, y aquí esto va a ser AN1, ANM, así. A esta matriz, por ejemplo, la puedo ver como un vector, ¿no? Simplemente lo único que hago es colocar le puedo asociar, digamos, una matriz, un vector, le voy a llamar A sombrerito, ¿no? Y esto en realidad igual va a ser una biyección, ¿no? Simplemente lo que hago es colocar cada fila después de la otra. Entonces aquí coloco A11, ¿no? A1M, y inmediatamente después le coloco la siguiente fila, ¿no? A21, A2M, y así sucesivamente hago lo mismo para todas las filas, las voy colocando una después de la otra, hasta el A a la UNE, que sería AN1, hasta NM, digamos, ¿no? NM. ¿Sí? Entonces, esta matriz también lo puedo ver como un vector. Solo que este vector ahora pertenecería a Rn por M, ¿no? Nm, así, ¿no? Entonces, si tengo una matriz de 2 por 3, esto va a ser un vector de R6, ¿no? Entonces, este de aquí yo siempre ya sé cómo normarlo, ¿no? Entonces, esa norma igual me va a inducir aquí una, una norma, ¿no? Por ejemplo, la norma del supremo para matrices, ¿qué sería?
el supremo de todos los valores absolutos de esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cuál sería la norma? ¿Cuál sería la? Podría definir, aquí yo tengo tres normas las clásicas, ¿no? La norma de la suma, la norma del supremo, la norma euclidiana, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la norma euclidiana de una matriz, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Sería la sumatoria de los cuadrados, pues, ¿no? Las raíz de la sumatoria de los cuadrados. Esto sería de i, j de 1 a n, así, de los a y j al cuadrado y todo esto a la 1 medio. Listo, esa sería la norma euclidiana de una matriz, ¿no? La norma de la suma, la norma 1, digamos, bueno, perdón. La norma 1, que sería la de la suma, sería lo mismo, una sumatoria desde i y desde j igual a 1 hasta n, o sea, una doble sumatoria de los valores absolutos de las entradas. Estas serían las normas clásicas para matrices, ¿no? Y la norma, aquí la norma infinito, ¿no? Que sería nada más que el supremo, ¿no? Para i, j de 1, aquí está mal, ¿no? Esto sería el i, tendría que ir de 1 a n, ¿no? Y el j tendría que ir de 1 a m, pero de los valores absolutos, ¿no? Los valores absolutos de los y j. Entonces, estas serían las normas clásicas de una matriz, inducidas por esta biyección que hay entre las matrices y los vectores, ¿no? Pero esto sería considerando solamente una norma aquí. En cambio, aquí yo puedo dotarle, si yo utilizo ahora esta identificación, aquí yo puedo hacer cosas mixtas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, podemos sacar esto. Voy a gastar L, Rn, Rm, punto y coma Rn. Solo voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos que en Rm tomamos la norma de euclidiana. Ahí, ¿sí? Y aquí tomamos la norma del supremo. Así. Entonces, ¿cuál sería la norma de este espacio si aquí agarramos la norma euclidiana y la norma del supremo, ¿no? Entonces sería o lo que podríamos tener es la norma de una transformación lineal T, sería igual a, ¿no? El supremo, ¿no? Del conjunto de las normas de Tx, pero como estoy aquí en el codominio, aquí tengo que tomar la norma del supremo, ¿no? Tal que la norma de X es igual a 1, pero aquí estoy tomando la norma euclidiana. Así, ¿no? Entonces, la pregunta es, si este T ahora, con esta norma, si yo agarro la matriz de T ahora, le tomo la T y le saco su matriz A igual a la matriz de T, así. La pregunta es, ¿cuál será la norma de A inducida por esta norma de acá? ¿No? Entonces, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Entonces, ya no es ninguna de estas tres, ¿no? O probablemente acabe siendo una de estas tres, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes les voy a pedir que ustedes lo analicen, ¿no? Determinar, ¿no? Determinar. Y puedo ahí comenzar a jugar con diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, en lugar de aquí tomar la norma del 2, ¿no? Yo puedo ahora tomar la norma infinito aquí y aquí la 1, ¿no? Y ahí me va a dar otra norma. A esta norma, por ejemplo, le puedo llamar 2, infinito, digamos, ¿no? En el dominio la euclidiana, en el codominio la infinito, ¿no? Entonces la pregunta también sería ahora, bueno, hagamos lo mismo, pero ahora, ¿cómo será la norma 1 infinito, ¿no? En el dominio la norma del supremo, entonces esto sería sub, así, ¿no? La norma tx en el codominio ahora es, bueno, lo voy a cambiar, ¿ya? Lo voy a poner aquí para que no se repita 1, 2, así, ¿no? Entonces, en el codominio estamos con la euclidiana, entonces aquí sería la norma euclidiana, raíz y todo eso, ¿no? Tal que, y aquí la norma de x tendría que ser la norma del dominio, que es el 1, entonces la norma del supremo, ¿no? Perdón, de la suma, que sería igual a 1.
Y aquí surge de nuevo la pregunta, ¿no? Agarro el T, saco su matriz en la base canónica, ¿no? Digamos, ¿no? Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es la matriz? En este caso podemos inducirle de nuevo el mismo nombre. Este sería 2 infinito. Y aquí, ¿cuál sería la matriz 1,2? ¿Cómo es? ¿Cómo se calcula? En función de las entradas de la matriz, ¿no? Igual, esto es por determinar, ¿no? ¿Ok? En el libro de Lima, el análisis volumen 2, van a poder encontrar ahí una tabla donde están la mayoría de las de estos de estas determinaciones, ¿no? Más o menos como es, ¿no? Hace una explicación un poco resumida de dónde sale, pero un ejercicio que es bueno que ustedes lo hagan es convencerse de esa tabla, ¿no? De que si en este dominio tomamos la euclidiana y en el codominio infinito, la norma de la, por ejemplo, hay una, ahora, otro ejercicio, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, hay una norma que es esta, tomo la matriz A, ¿no? Que tiene sus entradas A sub y J, ¿no? ¿Sí? Y lo que hace, ¿cómo calcula cómo se puede calcular, digamos, una norma? La pregunta es esta, ¿no? Voy a calcular la norma de esta manera, así, igual a, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, este A lo vamos a ver como una matriz de columnas, ¿no? Entonces esta va a ser la columna 1, columna 2, así, ¿me entienden, no? Columna, ¿cuántas columnas? Digamos esto es de n por m, n por m, entonces tiene m columnas, así, ¿no? Entonces esta es la columna 1, columna 2, columna 3. Entonces una forma de sacar la matriz, digamos, sería tomar el máximo, ¿sí? ¿Ok? De, y esto los podemos ver como vectores a su vez, ¿no? El máximo de las normas euclidianas de estos vectores A1, ¿no? Este es un vector, columna, y le tomo la norma euclidiana, ¿tá? Y así, la norma A sub m euclidiana. Entonces, esencialmente lo que hago, si me voy a la matriz, lo que hago es esto. Veo este vector, lo veo como un vector esta fila, esta columna, y le saco la norma euclidiana, que es esto. ¿Se dan cuenta? Luego hago lo mismo con la segunda fila, ¿no? Y con la tercera y con todas, perdón, las columnas. Entonces le saco la norma euclidiana a cada columna y de esos tomo el máximo de esos. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, y este es un muy buen ejercicio igual, ¿esto provendrá de algo como esto? Es decir, ¿esta norma provendrá de alguna norma para el espacio de las transformaciones de RM, de RM en Rn? ¿No? Bueno, lo voy a escribir mejor. El ejercicio consistiría en determinar que la pregunta sería uh, de esta norma. ¿Esta es una norma primero? ¿Es una norma? Esta es una pregunta, ¿no? Será por ahí no es una norma, ¿no? ¿No? Y si es así, y de ser así, así, proviene, proviene de alguna norma del espacio este, ¿no? ¿No? Esa es una otra interesante pregunta, ¿no? Que se las voy a dejar a ustedes para que lo puedan analizar, ¿no? Y estas son preguntas importantes, ¿no? Uno entender bien las relaciones que se pueden dar en las normas, ¿ok? Ok, y hay mucho que decir. Como les digo, ustedes pueden ver el libro de Lima 2, Lima volumen 2, y ver esa tabla y convencerse. Es importante convencerse de esas normas que realmente provienen o no de una norma en el espacio, en las transformaciones lineales, ¿no? Algunas sí, algunas no. Algunas van a tener esa, eh,
cuestión. ¿Ya? Ahora pasemos al conjunto, al espacio de las funciones acotadas. Nos habíamos quedado en lo que era la convergencia uniforme. Y ahora vamos a ver algunos otros aspectos, como en el anterior, que es importante conocer de este espacio, ¿no? ¿No? Un caso particularmente importante que vamos a considerar ahora, como aquí el caso de dimensión finita, donde se da esta situación, es, por ejemplo, cuando consideramos las características de este espacio son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos el caso de x igual a un intervalo AB, ¿no? Un intervalo B, y el E consideramos como los números reales, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, si nosotros, o también pueden ser los números complejos, pero los reales nomás tomaremos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con este conjunto? ¿Qué propiedades particulares va a tener este conjunto, que sería el conjunto de las aplicaciones acotadas de AB en los números reales, ¿no? O sea, algunas cuestiones importantes que tiene este conjunto de las funciones acotadas, ¿no? Es que dentro de este conjunto hay dos subconjuntos importantes, ¿no? Eh, que son, uno es el conjunto de las funciones continuas. Las funciones continuas que van del intervalo AB en R. Así. Este conjunto es importante conocer, bueno, lo voy a escribir mejor, ¿no? Perdón. Este primer conjuntito es importante conocerlo. Las aplicaciones continuas del intervalo AB, de un intervalo, debería colocar intervalo cerrado. Bueno, ya, ni modo. ¿Veré? Que son las funciones continuas. ¿Sí? Funciones continuas. Ustedes saben, en realidad lo hemos demostrado ya en las partes anteriores, hemos demostrado que cuando tengo una función continua definida en un compacto, la función es acotada, ¿se acuerdan? Entonces, por los teoremas que hemos estudiado hace la semana pasada, si no me equivoco, sabemos ahora que estas funciones continuas en el intervalo AB, ¿no? Con valores en R, ¿no? Están contenidas en el conjunto de las funciones acotadas. ¿Se dan cuenta? Así. ¿No ven? ¿Esto qué hace? Y esto es algo que ustedes también lo tendrían que demostrar, que no es difícil, ¿no? Esto lo que va a hacer es que nosotros podamos considerar en este conjunto de las funciones continuas definidas en el intervalo AB, ¿no? También una norma, es decir, este automáticamente se va a convertir en un espacio vectorial normado, digamos, va a heredar la estructura eh, eh, del espacio más grande, ¿se dan cuenta? ¿No? Este es un espacio vectorial normal, en realidad es un subespacio, ¿no? Pero no por eso deja de ser espacio, ¿no? Subespacio vectorial, ¿no? Es un subespacio vectorial de este, ¿no? Y eso es gracias a los teoremas que hemos demostrado. Es decir, esta inclusión no siempre se da. Aquí solamente se da por el hecho de que este conjunto que está aquí es compacto, ¿no? Esto es gracias a que el intervalo AB cesado es compacto, ¿no? Y además esto ya me dice algo, ¿no? Que esta conclusión que he sacado aquí no solamente vale para un intervalo compacto, podría haber tomado en lugar de x a b, podría haber tomado cualquier conjunto compacto de Rn, digamos, ¿no? O algo así, o de un mismo espacio vectorial normal. Entonces, aquí, más que todo para que sea un caso más familiar, digamos, estoy tomando ese, ¿no? Y otro conjunto importante que va a aparecer aquí es el de los polinomios, ¿no? Por ejemplo, el de los polinomios definidos en un intervalo, o bueno, restringidos en realidad al intervalo AB, ¿no? Estos son el conjunto de los polinomios. Este es otro conjunto importante, ¿no? Que ustedes ya conocen bien, ¿no? Pero los polinomios son casos particulares de funciones continuas. Entonces, lo que yo tengo, permítanme simplificarlo de esta manera, es que los polinomios es un subespacio vectorial de las funciones continuas y este a su vez es un subespacio vectorial de las funciones acotadas. Obviamente aquí estoy abreviando con P esto y con C el espacio de las funciones continuas.
y el B, el espacio de las funciones acotadas, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Para que no se confunda. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que estos tres, el C ya es un espacio vectorial normado, el P también tiene una norma, ¿no? Una propiedad, una propiedad muy eh, interesante, ¿no? Es que este conjunto de las funciones continuas, ¿no? Es un conjunto cesado, ¿sí? Con la norma de la convergencia uniforme que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces, C es cesado, ¿ok? Es un conjunto cesado, ¿sí? Con la norma que hereda de este conjunto, es un conjunto cesado. Eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que si el lenguaje de convergencia uniforme del que les he hablado aquí, así a grosso modo, lo que está diciendo es que si yo tengo una secuencia, una sucesión, digamos, ¿no? Esencialmente esto está diciendo esto. Si yo tengo una sucesión de funciones continuas que convergen a un h, ¿no? Y la convergencia es, si estos hn son continuas, y la convergencia es uniforme, ¿sí? Entonces, h es continuo. Eso es lo que significa que sea cesado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hemos demostrado diferentes equivalencias para que un conjunto sea cesado? Una era esta, ¿no? Si una secuencia converge y todos los elementos están en el conjunto en el que estamos preguntando si es continua, ¿no? Entonces, esto es equivalente a eso. Entonces, esto ustedes lo pueden averiguar la demostración. En análisis 1 lo han debido hacer, no estoy seguro, pero si no, lo podemos ver, ¿no? Esto es entonces una característica, por ejemplo, de este espacio de las funciones acotadas, que el conjunto de las funciones continuas que está metido en él es un conjunto cesado, ¿ya? Es un resultado muy interesante. Y otro resultado muy interesante, que incluso tiene un nombre, que se llama el teorema de aproximación de Weierstrass, teorema de aproximación de Weierstrass, de... No, nunca es... No, creo que se escribe así, Weierstrass, no estoy seguro si se escribe así, ya. Este teorema, ¿qué dice? Dice que este conjunto P es denso en C, ¿no? ¿Qué significa que un conjunto sea denso? ¿No? Significa que la clausura, ¿no? El conjunto de los polinomios P es denso en C. ¿Qué significa esto? Vamos a decir que un conjunto es denso en otro cuando la clausura de este conjunto, la clausura, que lo hemos escrito así, es igual a C, así, ¿no? ¿Ok? La clausura de P es igual a C. Esto, ¿qué nos está diciendo en otras palabras? ¿No? Que dado cualquier función continua, eso es lo que me está diciendo, como está en la clausura de P, quiere decir que es el límite de una es el límite de una sucesión de polinomios, ¿no? Entonces, ese es un resultado muy fuerte, ¿no? Nos está diciendo que lo voy a escribir entre comillas, ¿no? Toda función continua en AB, ¿no? ¿Sí? Puede aproximarse uniformemente, ese es el detalle importante, uniformemente, porque como estamos en el espacio vectorial de las funciones acotadas, hemos visto que la convergencia se reduce a la aproximación uniforme, ¿no? Uniformemente, ¿no? Por polinomios, por polinomios. En otras palabras, si yo agarro cualquier función continua, aquí f, digamos, una función continua, así, yo puedo construir, ¿no? Yo puedo hallar una sucesión, p sub n, pero de polinomios, así. De tal forma que esta sucesión de polinomios converja a f, así, pero no solamente converja eh, uh, puntualmente, sino uniformemente, ¿no?
¿ok? Y esto tiene que valer, tiene que cumplirse en el intervalo AB, en AB. Entonces, eso nos da una característica muy importante, ¿no? La demostración no es muy difícil, no, es un poquito técnica, pero es una demostración muy, muy bonita. Entonces, yo les pido que ustedes la revisen, ¿no? Entonces, esta es una de las características que tienen estos espacios, ¿no? Y otra cosa con la que quisiera, digamos, concluir esta parte de aquí, es que aquí yo puedo cambiar este X, que lo he tomado como el intervalo AB, lo puedo cambiar, lo voy a colocar entre paréntesis, lo puedo cambiar por, y ustedes ven hasta qué punto se puede cambiar por cualquier X subconjunto de un espacio vectorial normado, pero X compacto. Todo lo anterior vale para esto, ¿no? Es decir, esta parte de aquí, porque los polinomios hay que tener cuidado, los polinomios solo están definidos cuando tenemos un espacio Rn de varias variables, ¿no? Y ahí igual se va a dar el teorema de aproximación de Weierstrass, ¿no? Aquí podemos, para que siga valiendo desde aquí, podemos cambiar este AB por un compacto de Rn, pero, ¿no? Aquí podemos cambiar este K por un compacto de Rn, porque en Rn podemos definir los polinomios, ¿no? Pero de nuevo tiene que ser compacto, compacto, ¿así? Y estos polinomios ahora serían polinomios de varias variables, de varias variables, ¿sí? Esas observaciones nomás, digamos que extendiendo estos resultados. Y ahí va a seguir valiendo esto, va a seguir valiendo esto, ¿no? En esos escenarios más generales. Muy bien, no sé si va a dar el tiempo para hablar de las, sí, sí da, de las aplicaciones bilineal. Ah, hay un tema más que me estoy olvidando de las funciones, pero no sé si, bueno, lo voy a dejar como ejercicio, pero de lo que se trata es de lo siguiente. Es una observación más que todo, observación. ¿Ya? Que no es difícil, que lo pueden encontrar en los libros, ¿no? El tema es este, ¿no? Yo les había hablado de este espacio, ¿no? L, F, ¿no? Punto y coma, F. Es que es el espacio de las aplicaciones eh, lineales continuas, ¿no? Uh, lineales continuas, ¿no? Ese es el conjunto que estamos considerando. Entonces, un hecho que es importante observar es que no siempre las aplicaciones lineales son continuas. Es decir, cuando E tiene dimensión finita, nosotros hemos visto de que siempre se va a dar, ¿no? Entonces, es decir, si E tiene dimensión finita, infinita, ¿sí? Toda aplicación lineal es continua. Eso lo hemos demostrado, ¿se acuerdan? Toda aplicación lineal, lineal, eh, lineal es continua. ¿Ya? Pero, y aquí viene el detalle importante, no siempre es el caso, ¿no? Cuando E no tiene dimensión finita, no toda aplicación lineal es continua. Entonces ustedes van a averiguar, ¿no? Hallar una o investigar al respecto de una aplicación lineal, ¿no? Aplicación lineal, lineal, ¿sí? Una aplicación lineal que no sea continua, que no sea continua, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante de siempre tenerlo en consideración, ¿no? Y obviamente tienen que buscar en aplicaciones lineales, o sea, la aplicación lineal que van a buscar, ¿no? Tiene que ser una aplicación que va de un E en un F, pero desde ya este E no puede ser de dimensión finita, porque en ese caso toda aplicación lineal es continua. Entonces, este tiene que ser de dimensión infinita en el que tienen que buscar, ¿sí?
Y desde ya les digo que un espacio así de dimensión infinita que ya lo conocemos es este, ¿no? El de las funciones acotadas, ¿no? Las funciones acotadas es un espacio vectorial de dimensión infinita. Entonces, tal vez ahí podrían ustedes buscar una aplicación que les puede funcionar, o el espacio de las funciones continuas, o el espacio de las funciones polinomiales. Ahí ustedes pueden buscar una aplicación T, digamos, de los polinomios en los de A, les puedo decir, ¿no? Algo así que no sea continuo, ¿no? Y ustedes ahí van a encontrar varios ejemplitos muy interesantes, ¿ya? Ok, para terminar, y solamente lo voy a hacer muy a grosso modo porque ya no tenemos mucho tiempo, ese el caso, el tema de las aplicaciones bilineales, ¿no? Y lo voy a hacer muy a grosso modo porque ya no da el tiempo, entonces solamente lo voy a hacer muy diferencial. Bilineales y entre paréntesis multilineales. ¿Ok? Eh, la idea es un poco recordar el producto interno, pero digamos que ahora lo vamos a generalizar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar tres espacios ahora, ¿no? Sean E, F y G, ¿no? Espacios vectoriales normados. Normados. Aunque para la definición de aplicación bilineal no se necesita que sea normado, pero eventualmente vamos a necesitar la norma para inducirle una norma a él también, ¿no? Y hablar de continuidad, ¿no? Entonces son espacios vectoriales normados, entonces una aplicación, una función o una función P que va a ir de E por F en G, ¿no? Piensen en el producto interior, ¿no? El producto interior, ¿se acuerdan? Era una función que iba de E por E en R, ¿no? Aquí es más o menos así, ¿no? Una función es bilineal si cumple condiciones muy parecidas a las del producto interno, ¿ya? Entonces las condiciones que tiene que cumplir es que la b de x, más x', digamos, coma y, así, ¿no? Tiene que ser lineal en cada variable, ¿no? Entonces esto va a ser b de x, ¿no? Coma y más b de x', coma y. Eso, por ejemplo, es la primera condición. Y no solamente es respecto a la primera variable, sino a la segunda variable, es decir, b de x, y más y', digamos, ¿sí? Es igual a b de x, y más b de x, y', así, ¿no? Y además tiene que ser homogénea con respecto a las constantes. Lambda x, y es igual a b de, b de x, lambda y, así. Y esto es igual, y aquí lo que está diciendo es que esto, el lambda sale, lambda de x, y. Esto es lo que se denomina una aplicación bilineal, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta aplicación bilineal, estas aplicaciones bilineales, sucede que hay varios ejemplos. Por ejemplo, el producto de números, si ustedes agarran dos números x y lo multiplican, x por y, ya es una aplicación bilineal, cumple estas propiedades, ¿no? El producto interno, ¿no? Que a cada x, y, pero ahora vectores, les aplicamos el producto interno de x con y, digamos, el producto interno escalar, el producto escalar, digamos. Eso ya es una aplicación bilineal, ¿no? Pero hay otro ejemplito que es importante conocerlo, por ejemplo, ejemplos, ¿no? Un ejemplo que es importante para nosotros es, por ejemplo, el de cuando consideramos la composición de transformaciones lineales, ¿no? Es decir, yo puedo ver la composición, le voy a llamar punto, digamos, como una de aplicaciones lineales, como una transformación lineal, es decir, aquí el primero va a ser de E en F, ¿no?
¿sí? Aquí yo voy a tomar una aplicación S, digamos, ¿no? O T mejor, T, así. Y aquí va a ser el otro que sería la aplicación de L de F en G, así. Y esto va a ir en el espacio de las aplicaciones lineales de E en G, así. ¿Y cómo está definido este punto, esta aplicación punto, ¿no? A cada par, digamos, S, T, este S está aquí, ¿no? Y este T está aquí, ¿no? Le vamos a asignar la composición, es decir, T así, ¿no? Solo que esto es la composición, no confundan, ¿no? Composición, composición. No es el producto, ¿no? Es una composición. Si quieren, le cambian por redondito, tal vez para que sea más claro, ¿no? Así. Esto, por ejemplo, es una aplicación bilineal. Ustedes pueden verificar que se cumple eso, ¿no? Incluso otro que igual lo vamos a utilizar, este sí le llamaré punto, que es la evaluación. Esta aplicación va a ir vamos a agarrar una transformación lineal, L, de E, F, por, y lo vamos a evaluar en un elemento de E, o sea, va a ser así, ¿ya? Y esto va a ir al F, así. ¿Y cómo va a funcionar? Vamos a agarrar un par, T, X, así. Este T va a estar aquí y este X va a estar aquí, ¿no? Y lo que va a hacer es aplicarlo a la evaluación TX. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Esto es la evaluación. Evaluación, ¿no? La aplicación de evaluación. Punto y este comma. Esto también es bilineal. Estos dos son los ejemplos más eh, uh, más importantes, digamos, los más representativos de aplicaciones bilineales en espacios vectoriales normados. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es observar lo siguiente. Cuando nosotros nos preguntamos ahora sobre la continuidad, ¿no? Es decir, ¿será que hay una proposición parecida a la continuidad de aplicaciones lineales que teníamos? Y la respuesta es sí, ¿no? Voy a establecer la proposición, ¿sí? Rápidamente, ¿no? Y esta proposición no es nada más que el análogo del de que ya hemos hecho para aplicaciones siguientes, ¿no? Las siguientes afirmaciones, ¿no? Afirmaciones eh, sobre, sobre B, una aplicación B, E por F en G bilineal, ¿no? Bilineal son equivalentes. ¿Ok? La primera. La primera nos dice que B es continuo. B es continuo, ¿no? Ojo que aquí ya estamos considerando E, F y G espacios vectoriales normados, ¿no? B es continuo. 2. B es continua en el punto 0. B es continua en el punto 0,0 que pertenece a E por F. Así. ¿Ya? 3. Eh, existe, va a existir, existe un C mayor que 0, ¿no? Tal que la aplicación bilineal evaluada en norma, ¿no? Evaluada en U, B, así, es menor o igual que este C para todo U, B en el espacio, aquí debería colocar bien, para todo U en E y B
en F, ¿no? Con norma de U, módulo de U igual a módulo de B igual a 1. O estos dos normas no son las mismas porque los espacios son diferentes. Este tiene una norma, este tiene otra norma, pero estoy utilizando la misma norma, entendiendo que ustedes tienen que ya ubicarse del contexto, ¿no? Y finalmente existe un C, que en realidad es el mismo C este de aquí, tal que el módulo de B de x, y ahora es menor o igual que el C por el módulo de x por el módulo de y. Así. Pero esto ya va a valer para todo x en E y Y en F, pero sin ninguna restricción, ¿no? Entonces, fíjense, es muy análogo a la proposición que teníamos de funciones continuas. Lo único que tenemos que observar aquí es que hemos perdido la continuidad uniforme, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, hay que tener en cuenta. En realidad, la única aplicación que es uniformemente continua, bilineal, es la nula, ¿no? Entonces, B es uniformemente continua, ¿ya? Sí, solo sí, esto ustedes lo tienen que comprobar. Sí, solo sí, este B de x, y es igual a 0 para todo x en E y en F. Es decir, la única aplicación bilineal uniformemente continua es la nula. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Listo? Muy bien. Y a partir de esto, mm, también vamos a tener un hecho que ya lo habíamos notado para las aplicaciones lineales, ¿no? Que es que si E y F son de dimensión finita, toda aplicación bilineal es continua, ¿no? Si E, F son de dimensión finita, toda aplicación bilineal, bilineal, es continua. Eso es algo que lo pueden demostrar igual, ¿no? Y no es difícil. Solamente tomamos unas bases, ¿no? Parecido a como hemos hecho en el caso de las funciones, ¿no? O sea, tomamos una base de E, digamos, digamos que E es lo que les decía, ¿no? Span de U1 hasta el UM, digamos, ¿no? UM. Y el F es un span de B1 hasta BM, ¿no? Lo único que hacemos es considerar un X, ¿no? Que va a ser entonces una sumatoria de I igual a 1 hasta M de ciertos escalares que les voy a llamar lambda I, digamos, ¿no? De los UI, ¿no? Un Y que sería una sumatoria desde J, digamos, 1 hasta M, N en este caso, de los mu I, mu J, ¿no? Así, de los BJ, así, ¿no? Y esta sumatoria la aplicamos al B, ¿no? Así, B de X, Y, ¿no? Y la desarrollamos. Entonces tendríamos B de esta sumatoria, que ya no voy a omitir los subíndices porque ya se entiende, ¿no? Aquí igual sumatoria de los mu J a BJ, ¿no? Y por propiedades de bilinealidad, ¿no? Estos y la desigualdad triangular, ¿no? Al final, luego de hacer varias cuentas, lo que voy a tener es que esto es menor o igual, ¿no? Que sumatoria I, sumatoria J. Esto ustedes lo pueden comprobar por todas las propiedades, ¿no? De los valores absolutos de lambda I, lambda J, así, ¿sí? Por, y aquí la norma, esto ya es norma, de los B, UI y BJ, así. Eso ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Y lo único que hacemos ahora es, de todos estos, miren, estos de aquí, de todos estos tomamos el máximo, ¿no?
el máximo de todos ellos, ¿no? Y si tomamos el máximo de todos ellos, nosotros aquí también podemos tomar la norma inducida del máximo acá, ¿no? Entonces, eh, todos estos, voy a hacerlo así, menor o igual que, todos estos, lambda i, que son estos de aquí, en módulos son menores o iguales que la norma de x. Entonces aquí me va a quedar simplemente la norma de x, porque todos son menores que la norma de x, lo puedo factorizar de todos. Esto está mal, ¿no? Esto es el mu, así, ¿no? Y esto es menor que la norma de y, ¿no? Eso es porque el valor absoluto de lambda i es siempre menor o igual que el módulo de x, y el valor absoluto de los mu j es siempre menor o igual que la norma de y. O sea, aquí lo que me va a quedar es esta sumatoria i j, ¿sí? De estos de aquí, b u i b j, ¿ven? Y este de aquí le vamos a llamar c. Entonces esto va a ser menor o igual que c por módulo de x, módulo de y ya está, ¿no? Entonces la norma de bx, y había sido menor o igual que algún c, que en este caso es este, ahí, ¿no? Por esto, y eso es justamente lo que me dice la proposición, ¿no? Entonces, como se cumple esta condición de aquí, automáticamente b es continuo. Obviamente aquí estamos suponiendo que b es distinto de 0, ¿no? Porque si b es igual a 0, entonces esto es trivial. Pero si b es distinto de 0, alguno de estos va a ser distinto de 0. Por lo tanto, este c va a ser mayor que 0, ¿no? Entonces, eso es importante también observar, ¿sí? Muy bien, entonces eso significa que nosotros con esto vamos a poder ahora hablar del espacio vectorial. Esto, además, ustedes pueden dotar a este conjunto de las aplicaciones bilineales continuas, lo pueden dotar de una estructura de espacio vectorial, ¿no? Entonces, ese conjunto generalmente se lo denota así, L, E, F, punto y coma, G, así, ¿ya? Este va a ser el espacio de las funciones B, que va de E por F en G, ¿no? Tal que B es bilineal, ¿no? B bilineal. ¿Ok? Y este espacio, este conjunto, le puedo dotar de operaciones, ¿no? Si hago una B y una C, que son elementos de aquí, ¿no? Este conjunto L, E, coma, no es punto y coma, este está mal, es coma, F, punto y coma, G, punto y coma va a separar el dominio. Yo puedo definir una suma, ¿no? La suma puntual. Entonces, B más C aplicado al X, Y no va a ser nada más que la suma puntual. B de X, Y más C de X, Y. Y de la misma forma puedo definir, si yo me doy un escalar, ¿no? Puedo definir el lambda B, así, de X, Y igual a lambda de Bx, Y. Y esto lo que va a hacer es dotar a este de una estructura de espacio vectorial, ¿no? Se va a volver un espacio vectorial, ¿no? Y finalmente, a partir del hecho de que es un espacio vectorial, vamos a poder considerar, gracias a esta proposición, a que este sea la 3, ¿no? Podemos observar que el conjunto de estos valores, ¿no? Está acotado cuando el u y el v están en las respectivas esferas unitarias de E y F respectivamente, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es agasar todas las B de U, B, ¿no? Tal que, ¿no? El módulo de U es igual a el módulo de B, perdón, norma de B es igual a 1, es decir, están en las esferas unitarias, esta en la esfera unitaria del E y esta en la esfera unitaria del B. Y este conjunto, como B es una aplicación continua, sabemos que está acotado superiormente por este C. Entonces agasamos el supremo, ¿no? Y esto lo que va a hacer es definir una norma ahora para las aplicaciones bilineales. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que demostrar que esto es una norma, no es difícil, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces eso es lo que
eh, eh, ustedes tendrían que asegurarse de este hecho, ¿no? Ahora, una propiedad que van a tener adicional es que la norma, el módulo de bx, y esto es algo que lo pueden demostrar, es menor o igual que el módulo de b pero la norma de x por la norma de y. Esta es una propiedad, ¿no? Y sí. Ahora, por inductivamente, ¿no? Inductivamente, ustedes pueden extender todo esto eh, al caso de aplicaciones multilineales. Es decir, ahora lo que hacemos es considerar E1 hasta un EN, digamos, ¿no? Y un F, ¿no? Y lo que hacemos es ahora considerar las aplicaciones. Ustedes como ejercicio van a extenderlo todo para definir lo que es una aplicación N lineal, ¿no? Es decir, una aplicación M que tiene que ir de E1 por así hasta EN. Entonces ustedes, así extendiendo la idea que hemos tenido para bilineal, tienen que definir lo que es una aplicación multilineal. Multilineal. O N lineal también se le llama, ¿no? N lineal. L lineal, ¿no? Y para esas aplicaciones, ustedes tendrían que también ver qué es un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial, ese conjunto y las aplicaciones continuas, se lo denota así. Así, eso, n, punto y coma, f. Son las aplicaciones continuas n lineales. ¿Sí? Obviamente aquí estamos suponiendo que todos estos son espacios vectoriales normados, ¿no? Todos, ¿no? Ahora, cuando todos los E1 hasta N todos son iguales, es decir, E es igual a E1, todos son iguales, ¿no? Hasta el EN. En ese caso se toma esta notación. El L de E, en lugar de escribir L, E, así, E, punto y coma, F, se lo escribe L sub N, E, F, ¿no? Entonces esto sería la notación para las aplicaciones multilineales, tal que las coordenadas están en el mismo espacio, ¿no? Es una notación, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que extender, tienen que ver cómo sería la extensión de este teorema a eso, y ustedes tienen que demostrar este teorema, que es un ejercicio sencillo, ¿no? Demostrar. No debería ser muy complicado, ¿sí? Muy bien, con eso acabamos este capítulo, que ha sido muy largo, que nos ha tomado casi un mes, casi 2 meses en realidad, ¿no? Prácticamente, febrero y marzo. Pero que yo suelo darle el tiempo que necesita porque es, por decirlo así, el núcleo de todo lo que se va a venir, ¿no? Que lo vamos a tener que hacer ya bastante de una manera muy acelerada, pero que ojalá nos dé el tiempo para cubrir lo más importante, ¿no? Tenemos aproximadamente 2 meses, casi 3 meses, ¿no? 2 meses, casi 3 meses, ¿no? Entonces, como dicen, sin cimientos frágiles, ¿no? Eh, hacen construcciones endebles, ¿no? Y por eso es que es tan importante tomarse un tiempito para esta parte de la topología, ¿no? De los espacios vectoriales normados, eh, porque es importante para sostener todo lo que se viene después, ¿no? Todo lo que sería el cálculo diferencial, ¿no? Esencialmente el cálculo diferencial para nosotros, ¿no? Entonces ahí lo voy a dejar, este capítulo acaba aquí y había algo más que quería hacer, pero no creo que ya nos dé el tiempo, entonces directamente voy a pasar ya a diferenciabilidad, ¿no? Entonces, el próximo miércoles voy a ver algunos tópicos, algunos problemitas o digamos ejercicios, mm, más que ejercicios, tópicos, que es importante conocer de esta parte. Y ya el examen ya sería la siguiente semana, ¿no?
Si tuvieran alguna pregunta sobre algún ejercicio que están viendo en el Lima o algún otro texto, me escriben, ¿no? Eh, Esencialmente, y lo que yo les sugiero para esta parte es que tomen el libro de Lima, ¿no? El Lima volumen 2, que es, digamos, el libro más estándar sobre estos temas de análisis en RN. Los problemas son, no, son en un nivel intermedio, ¿no? ¿No? Y si pueden, también tomen el Spivak, ¿no? En la primera parte del Spivak, que igual sus problemas son un poquito más fregaditos, pero eh, también es importante conocerlos, ¿no? Entonces, más o menos en base a esos textos yo voy a aplicar la prueba, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces yo apenas esté descargada el video, lo voy a subir al Drive, ¿no? Y todos los videos de este primer capítulo lo voy a colocar en una carpeta propia, pero van a estar ahí en el Drive igual, ¿no? Capítulo uno y ahí todos los videos del capítulo uno y voy a empezar la carpeta 2 que sería capítulo 2, ¿no? Entonces así para que se puedan organizar bien los contenidos, ¿sí? Muy bien, entonces les agradezco su atención, ya estamos a las 12, así que estén bien hasta el próximo, hasta el miércoles.